A continuación, la crisis económica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica. Estimados amigos, nuevamente gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a desarrollar un tema que tiene que ver con el tema de la corrupción y con el tema de seguridad en la frontera. ¿Por qué? En este programa es crisis económica, por una sencilla razón. En términos de corrupción, sencillamente cada vez se ha concluido y hay una serie de economistas y otros especialistas que calculan, algunos, que los 10 años de la presidencia del señor Correa, una serie de funcionarios de bajo, de medio y de alto nivel perjudicaron al Estado a través de sobreprecios y otra serie de mecanismos y de métodos y se llevaron a sus bolsillos personales 30.000 millones de dólares. Otras personas calculan en un monto de 60, 70.000 millones de dólares. Una verdadera monstruosidad. Sobre eso vamos a hablar algo, porque imagínense que el día de mañana las autoridades detecten dónde está el dinero. Y entonces pues tendrán que devolver esa plata. Imagínense 5, 10.000 millones que vuelvan de los bolsillos particulares que se han llevado, vuelvan a las cajas fiscales, cuando el déficit fiscal será un monto este año, según últimas declaraciones del ministro nuevo, dice que serán como 7.000 millones de dólares. Y cuando en los próximos años va a seguir habiendo déficit fiscal, ayudaría terriblemente al gobierno nacional, a la sociedad ecuatoriana, y daría un ejemplo, pues señores, de que no se puede llegar al poder a robar. Cuando uno va al poder es para servir a la gente, a la ciudadanía. Y no tiene sentido eso de que alguien diga, bueno, pues amigos, han hecho obras, déjenlos robar. O que sencillamente, si en la época de Correa robaron, en otros gobiernos también robaron. No es aceptable esa argumentación bajo ningún punto de vista. Para tratar ese tema y el de la frontera, en que no hay seguridad, implicará que el Ministerio de Finanzas tenga que asignar recursos, no solamente para el propósito militar, sino civiles. Y para tratar estos dos temas, hemos invitado a un coronel retirado de las Fuerzas Armadas, un distinguido coronel retirado, que es miembro de la Comisión Anticorrupción, pero que es un miembro también ciudadano que tiene una columna en Diario El Universo, tratando temas de corrupción y temas fundamentalmente de seguridad. Alberto Molina, gracias por estar con nosotros esta tarde en este programa. Comencemos con el tema de la corrupción para pasar a la cosa más importante, seguridad en la frontera. Por favor. Gracias por la invitación, César. Para mí es un grato honor, un saludo cordial a quienes nos escuchan y nos ven. A todos los ecuatorianos conmovidos porque hemos tenido 10 años de verdadero saqueo. No creo que hay antecedentes en toda la historia republicana que un gobierno reciba cuantiosas cantidades de dinero producto del petróleo en su máxima, digamos, nivel de precios, ¿no? En los mercados. Sí. Más de $100. Más de $100 el barril. Y debo indicar que en otras circunstancias, aquí mezclando un poco el tema de la seguridad, la corrupción y el tema financiero, en épocas de los 70, cuando aparece el petróleo, ¿no?, con costos bajísimos de 10, 20, hasta $30, se tuvo unas Fuerzas Armadas realmente, digamos, fortalecidas para que cumpla su misión. Yo creo
que es necesario que todos conozcamos que hay una ecuación que dice, no hay seguridad sin desarrollo, ni desarrollo sin seguridad. Ahora, Alberto, te pregunto, un ciudadano ecuatoriano que fue Contralor de la República hace creo que 15 años, ha sugerido algo que a mí me parece extremadamente interesante. Dice, reformemos el Código Penal Integral en varios artículos, pero en uno que es básico. Todos aquellos que se robaron el dinero en los 10 años de la presidencia del señor Correa, presidencia anterior, sencillamente, y que hay algunos están presos, otros van a caer presos, otros se les va a seguir el juicio, no podrán salir de la prisión así el juez haya dicho 5, 6, 10 años de prisión por los delitos que han cometido, mientras no devuelvan lo que se llevaron. Si alguien se llevó 10 millones de dólares de las arcas fiscales a través de varios métodos, del sobreprecio de la obra, lo que sea, y le han dado una sentencia de 5 años, ok, no podrá salir el último día del 5º año mientras no devuelva los 10 millones de dólares. A mí me pareció eso extraordinariamente interesante, esa idea. Y segundo, la extinción del dominio. Sobre esas dos cosas, ¿qué te parecen? Bueno, yo creo que es el clamor ciudadano. ¿Qué ha ocurrido anteriormente y hasta ahora? El señor que se ha llevado, ha saqueado el país por miles de millones, perjudicando especialmente a los más pobres, porque Claro. eso significa menos educación, menos servicios de salud, menos servicios básicos, ¿verdad? Menos infraestructura, ¿verdad? Pero perjudicando especialmente al quintil más pobre del país. Yo creo que el imaginario de la gente dice, claro, están 2, 3 años porque después si le sentencian 5 años por buena conducta, etcétera, etcétera, Claro. sale a los 2, 3 a reírse del país. Claro. Ahora, eso significa, sea 3.000 millones que alguien calcula, luego 60.000 millones, etcétera, etcétera. Imagínese eso en términos de nuevas escuelas, nuevos colegios, agua potable, Claro, alcantarillado, etcétera. claro. Ahora, fíjate, el término de qué? De seguridad en la frontera. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Bueno, es una preocupación permanente del país entero. La seguridad del Estado no solamente tiene que ver con lo militar. La seguridad del Estado tiene que ver, digamos, la seguridad de las fronteras tiene que ver con el Estado mismo. Tenemos una frontera, un cordón fronterizo, ¿no?, que abarca 3 provincias nuestras, Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos. Cada uno con sus características especiales en su tema orográfico, en las necesidades fundamentales. Me decía, mire, yo he repetido esto porque me impactó una frase de un columnista del diario El Comercio, Dimitri Barreto. Ajá. Mataje está en el Ecuador, pero Ecuador no está en Mataje. Ahora, eso significa que el gobierno no ha atendido las necesidades de obras públicas, etcétera, etcétera, en toda esa zona. Es que ha llegado el Estado tarde, malo nunca. Pero ahora, Porque- ¿qué dirías en el gobierno actual con un nuevo ministro de Finanzas? Hay que asignar recursos no solamente para fines militares, sino para otros propósitos, Alberto. Justamente se hablaba de esta frase que me permití, que desnuda una realidad social de esos ecuatorianos que viven, que más bien están identificados con Colombia, porque ni siquiera llega la señal de teléfono ni televisión. Más bien están, digamos, recibiendo la señal de Colombia. ¿Y qué pasa? Esa gente no tiene, como digo, presencia del Estado, no tiene insumos, no tiene ayuda técnica, no tiene, digamos, préstamos para que pueda desarrollar una agricultura, por ejemplo. Claro. ¿No? ¿Qué pasa? Son cooptados por estas bandas criminales, ¿no? Para que trabajen ahí en sus plantaciones de hoja de coca y obviamente los laboratorios también pagados. Mira, de manera que la identificación no es con el Ecuador, sino con estos delincuentes, ni siquiera con Colombia. De manera que tienen la mejor inteligencia del mundo. Porque como bien decía Mao Zedong, ¿no?, en su gran marcha, que la población para guerrilla es como el pez al agua. Porque ellos le están informando cómo se movilizan las tropas, dónde están, qué hacen. Tienen informantes en los lupanares, en la cantina, es decir, en todo y están echando ojo, pues, Claro. e informando inmediatamente, que es uno de los problemas más graves que tuvimos, la falta de inteligencia. Y vale la pena señalar, una vez del ataque a Angostura, el 1 de marzo del 2008, recordamos nuestros televidentes. Periodo del gobierno. De Correa, pues todo esto es de Correa, obviamente. ¿Qué pasa? Ya el ataque a Angostura, ¿no?,
donde es abatido el segundo narco guerrillero Reyes y una veintena de subversivos en nuestro territorio. Ahí estaban, digamos, todo una destacamento donde recibían visitas, pues en un lugar de tour, porque habían estudiantes de México, chilenos, en fin, todo el mundo sabía, menos el gobierno ecuatoriano. Se va abocado el gobierno, como lo ha dicho en su libro el presidente Uribe, que en ese entonces el presidente de Colombia, dice, si le informamos la presencia de este grupo guerrillero en el territorio ecuatoriano al presidente Correa, simplemente se nos escapaba. Ya. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa ahí? Es fundamental que nuestros televidentes recuerden. Primero, destruye Correa la inteligencia militar y policial. Digo que estamos sirviendo una potencia Fenómeno a grave, la CIA. muy grave. ¿Verdad? Rompimos relaciones diplomáticas. Es decir, ni siquiera en la guerra del CENEPA rompimos relaciones con el Perú y rompimos relaciones con Colombia. ¿Qué quiere decir eso? Que no teníamos contacto, porque el problema no solamente es de Colombia, también es del Ecuador, pues. Y si no coordinamos acciones, por ejemplo, en lo que se llama la CONBIFRON, ¿no? La Comisión Binacional Fronteriza, donde yo intervine cuando estaba en servicio activo en una de esas reuniones en Cali, donde, digamos, intercambio información que es vital, pues, para los dos países. Entonces tuvimos 2 años, 8 meses, digamos, prácticamente ciegos en la información, ¿verdad? Eso más, me permito recordar a nuestros televidentes que con la destrucción, eliminación de la Ley de Seguridad del Estado, crean un mamotreto, una mala copia de la Ley de Seguridad que se llama Ley de Seguridad Pública del Estado. Ahí se crea la SENAIN. La SENAIN que estaba, digamos, tenía una misión fundamental, ¿no? Coordinar las acciones de inteligencia. ¿Por qué? Por más fuerte que sea un ejército, es como un gigante ciego si no tiene la información, pues. Claro. Porque es el instrumento más importante para la toma de decisiones. Teníamos la base, digamos, el FOL, porque eso es importante también señalar. Dice la base militar de Manta, la base norteamericana. Jamás tuvimos base norteamericana. Nosotros dábamos facilidades a una avanzada que tenían, pues, obviamente, los instrumentos, ¿no?, más sofisticados que tiene el mundo, como los aviones Jaguar, Orión, que estaban permanentemente monitoreando 24 horas. Esa capacidad no tenemos y sabemos que la amenaza ya no es del Ecuador, es de la región y del mundo. Hay un cambio de esa política, Alberto, con este nuevo gobierno, este presidente, que ha hecho una apertura, no para una base militar, que nunca hubo, sino, por lo menos no hubo en Manta, sino con otros propósitos, ¿verdad? Ese es importante señalar porque mire, siempre hablan de la base norteamericana. Solamente una ocasión en toda la historia de nuestro país hubo base norteamericana, la Segunda Guerra Mundial, en Salinas y en Seymour. Vale la pena que recordaron nuestros televidentes, ¿verdad? Pero estuvo desde el año 42 al 46, que desocuparon tanto en Salinas como en la isla Seymour. Bueno, eso vale la pena aclarar. En todo caso, hay un cambio fundamental, pues. Se dice la sabiduría popular, zapatero a tus zapatos, pues. El presidente Sanguinetti de Uruguay solía decir que los partidos políticos tienen cuadros para dirigir y administrar un país, obviamente, en lo económico, salud, educación, pero no en la seguridad del Estado, ¿verdad? Entonces él decía que no se puede administrar bien lo que no se conoce. ¿Qué es lo que hizo Correa? Y nos decía a quienes cuestionábamos la designación, no de la persona del ministro de Defensa, decíamos que los militares en retiro estamos resentidos, picados, porque no se ha nombrado un militar en servicio activo durante sus 10 años de desgobierno que tuvimos, la desgracia de este país de tener este caballero, ¿no? No le cuestionamos porque es potestad privativa del presidente nombrar sus ministros, claro, cualquiera. Pero lo que nosotros cuestionábamos es a quién nombra y para qué nombra. Por ejemplo, el poeta Javier Ponce, ¿qué sabía de seguridad? Y cuando le preguntaron en la revista Vanguardia qué opinaba sobre el libro blanco, que es el libro de las políticas de defensa nacional, no lo conocía. Le digo que ni lo va a abrir siquiera, porque el narcotráfico y el terrorismo eran los objetivos señalados por los norteamericanos. Gracias, Alberto. Ahora, antes de terminar, quiero hacer una pequeña afirmación. Ahora vemos a un militar retirado de ministro de Defensa. Yo he dicho y hoy yo afirmo
de que ese es otro acierto en un nombramiento del señor presidente de la República. Un militar retirado con una gran experiencia en ese terreno. Y eso va a ser bueno no para el gobierno solamente, sino para la sociedad y para el país total. Bueno, era un clamor, imagínate los dos últimos ministros del Interior y el de Defensa, un señor Zambrano, que Claro. en realidad no tenía idea de lo que es la seguridad de la defensa nacional, algo fundamental porque es la supervivencia del Estado. Así es. Si no tenemos unas fuerzas armadas democráticas como las que tenemos, victoriosas como las que tenemos, ¿no? Se le da la misión y los medios. Claro. ¿Cómo puedes pedir tú De acuerdo. una respuesta o resultados si no le dan los medios? De acuerdo. Y con respecto a eso, ya para terminar, amigos, fíjense, hemos tratado dos temas que a ustedes les parecerá que no tienen nada que ver con la economía y con la crisis económica. No, definitivamente sí tienen que ver, porque si el día de mañana se obliga de que los que se llevaron el dinero del Estado a través de varios métodos, como he dicho, sobre el precio de la obra pública, etcétera, se los obliga a traer la plata, eso servirá para el gobierno, no para llenar solamente el déficit, sino para hacer obra pública. ¿Para qué? Para financiar la obra social del presidente actual, ¿sí? Y segundo lugar, que en la frontera ya no solamente hay que asegurar militarmente la frontera, sino que también el Estado tiene que hacerse presente y con una serie de obras, y eso implica asignación de recursos financieros. Y el Ministerio de Finanzas, independientemente de los problemas fiscales que hay, tiene que asignar ciertos recursos nacionales o conseguir la ayuda internacional. Amigos y amigas, gracias nuevamente por estar con nosotros. Y mi amigo Alberto quiere decir una palabra para despedirse. Sí, para, digamos, concatenar las dos cuestiones de seguridad y desarrollo, hay que recordarles a nuestros amables televidentes que hay un aforismo, ¿no?, que dice: no hay seguridad sin desarrollo, ni desarrollo sin seguridad. De acuerdo. Gracias, Alberto, muy amable. Gracias, gracias. Volveremos, amigos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica.